Hola, hola. La otra vez hablaba con una amiga acerca de un posible viaje que voy a hacer a Italia, si todo me sale bien. Y entre todo lo que hablábamos, de pronto me dice ella, ¿cuánto hay de Colombia a Italia? Le digo yo, y más o menos 17, 18 horas, dependiendo el trayecto, dependiendo las escalas que hagas, pero más o menos. En ese momento se me ocurrió a mí decirle, ¿sabes cuánto hace falta para ir al cielo? Me dijo, ¿al cielo? Pues la otra vez estuve leyendo, me dijo ella, de estos posibles viajes a Marte que van a hacer y que había gente que estaba ya comprando como los tiquetes, haciendo las reservas para en un futuro ir, pero la verdad no sé cuánto hace falta, no sé cuánto tiempo se gastaron en ir a la Luna. Ella pensaba que yo estaba hablando de un viaje interplanetario. Le dije, no, yo digo al cielo. Me mira y me dice, ¿cómo hacia el cielo? Digo, sí, al cielo. No sé. Le dije, hacen falta 3 minutos. Me dijo, ¿cómo 3 minutos? Le dije, sí. ¿Y saben por qué? Porque 3 minutos es lo que una persona se gasta en decirle a otra que Jesús vino a la tierra, que murió por tus pecados, y que gracias a ese acto sos salvo, porque Él pagó por tus pecados. Y vos te vas para el cielo gracias a ese acto. Hablé con esa chica muchas más cosas. Hablamos como casi 3 horas entre café y café y algún que otro helado. ¿Saben qué es lo que pasa? Que detrás de esos 3 minutos, y dije 3 minutos porque a esta charla había que ponerle algún título, pero detrás de esos 3 minutos hay más cosas. Detrás de esos 3 minutos hay una información que tenemos que transmitir. Detrás de esos 3 minutos, si queremos convencer a una persona, tenemos que contarle testimonios. Tenemos que explicarle qué fue lo que Jesús hizo. Tenemos que explicar cómo Dios creó al mundo. Y tenemos que explicar muchas cosas que a veces omitimos y pretendemos que la gente crea en Jesús simplemente porque le decimos, crea en Jesús y se va para el cielo. Si no cree, se va para el infierno. Y entonces automáticamente la gente va a creer. ¿Se acuerdan? O yo recuerdo cuando las charlas o las salidas a evangelizar, mucha gente salía y cogían a alguien en la calle y le decían, venga, el hombre está separado de Dios, pero Jesús vino a cortar esa brecha. Y entonces, si usted cree en Jesús, será salvo. Si usted no cree, se va para el infierno. Haga la oración de fe. Y la gente hasta hacía la oración de fe por salir del paso. No niego que algunos o muchos creyeron, pero otros no. Simplemente por dentro decían, ¿qué tengo que hacer para que este loco se vaya? Porque detrás de esos 3 minutos que nos gastamos diciéndole a la gente que vino a ser Jesús, tiene que haber más información. Pero no explicamos nada. ¿Saben qué estamos haciendo? O que hacen muchos, imponer, obligar, prohibir y transmitir imposiciones, reglas absurdas, prohibiciones. Y esto es de lo que les quiero hablar. Y quiero basarme en esta conversación con esta chica, no digo el nombre, pero con esa chica. Y tuve esta conversación, repito, de 3 horas, que no fue una sola conversación. Luego, yo hablo con ella mucho. Luego seguimos hablando otra vez, pero ya de ese tema del cual nunca había hablado antes con ella. Hablando con ella le dije, ¿quién es Dios para ti? Y me dijo, Dios para mí. Uy, Dios, ¿quién es Dios para mí? Y no me supo responder. Seguí haciéndole preguntas, seguimos hablando de cosas, y yo quería indagar acerca de qué representaba Dios para ella. Me contó que su familia, muy católica, muy religiosa, desde muy pequeña, siempre la obligaban
a ir a misa. Y me decía, todos los domingos sí o sí había que ir a misa. ¿Por qué? Porque sí. Entonces yo le dije, pero ¿te explicaban por qué había que ir a la iglesia? Y me dijo, no, simplemente a misa. Me ponían la mejor ropa y vamos a misa. Me bautizaron, me confirmaron, la primera comunión, todas las cosas estas que había que hacer, pero nunca me explicaron realmente por qué. Y me empezó a contar. Una familia, repito, muy religiosa. Me decía que en su casa había vírgenes por todas partes, cuadros de vírgenes, de santos. Y le dije yo, ¿y Jesús? Me dijo, Jesús. Sí, para ti, ¿quién fue Jesús? Me dijo, bueno, Jesús. Entonces le dije, te cambio la pregunta. Cuando pensás en Jesús, si yo te digo Jesús, ¿qué se te viene a la mente? Me dijo, diciembre. Se me viene a la mente, no sé, un pesebre. Ok, Jesús nació en un pesebre. Si nació en diciembre o no, pues no tengo ni idea, pero nació en un pesebre. ¿Qué más se te viene a la mente? Y me dijo, no sé eso, las novenas. Le dije, ¿no se te viene a la mente que Jesús murió por vos? Que Jesús te salvó. Y me dijo, ¿me salvó de qué? Ah, ok. ¿Qué hizo la familia de ella? Buscando que esa chica tuviera una relación con Dios, lo que hizo fue decirle, vamos a la iglesia, reunámonos en la iglesia, confirmación, ¿cómo se llama? Bautismo, primera comunión. Y pensaron que eso era suficiente. ¿Han escuchado la canción del apóstol Arjona, de Ricardo Arjona, que dice, señora de las 4 décadas? Ah, no, esa no es mentira. No, la de Jesús es verbo, no sustantivo. Hay una parte que dice, me bautizaron cuando tenía 3 meses y a mí no me avisaron. Hubo fiesta y no sé qué, y a mí no me preguntaron. Eso pasa. Simplemente matriculamos a nuestros hijos, lo matriculamos, digo, a través de chiquiticos así que no entienden nada, bautícense, chiquiticos así, primera comunión, confirmación, no sé en qué orden va esto, y ya, creemos que es suficiente. Y le hablamos de Jesús, no. Me decía esa chica que todos los jueves llegaba un padre religiosamente a su casa y se reunía con la mamá y que llegaban unas tías, llegaba el papá de ella a rezar el rosario. Y yo, ¿y qué rezaban? No tengo ni idea, yo me aprendí el Padre Nuestro y el Ave María así de memoria y él decía algo, ¿verdad? Y yo repetía y repetía. Incluso me dijo algo, me dijo, mira, el padre cuando llegaba a la casa era como que llegara, no sé, qué sé yo, Dios mismo. Ese día la casa la arreglaban de la mejor forma posible, yo me tenía que poner la mejor ropa posible. Y él llegaba y a mí me daba hasta miedo hablar para no decir alguna barbaridad porque era... Y resulta, esa chica me cuenta que, bueno, ella cantaba en la iglesia, además iba todos los domingos y además era miembro del equipo, del grupo juvenil que hacemos campañas solidarias. Eso está bien. Esa era su relación con Dios, ¿no? La iglesia, la religión. Y me decía que posteriormente supo que ese sacerdote que iba todos los jueves a su casa tuvo problemas con algún chico, problemas de tuvo una relación con algún chico. Entonces el sacerdote que le habían pintado como ejemplo se le vino al piso. Entonces dice, menos creía yo en nada. O sea, iba los domingos a misa, cantaba en la iglesia, hacía parte de un grupo que ayudaban a otros chicos, un grupo solidario. El cura iba todos los jueves a su casa, pero casi que no creía en Dios. ¿Por qué? Porque no le enseñaron de Dios, porque no le presentaron a Dios, porque le presentaron fue religión. Y ojo, esto no se limita única y exclusivamente al catolicismo o a los musulmanes, no. También en las iglesias cristianas, evangélicas, hay religiosos, muy religiosos. También están estos que por ahí, en vez de acercar a sus hijos o a sus amigos, a sus familiares a Dios, lo que hacen es alejar. Y ahora les cuento un caso de una persona cristiana, también con su hija. Digo, con la hija de ella.
Entonces miren, yo empiezo a hablar con esa chica, aprovecho, repito, entre café y helado, y hablar, valiéndome de la confianza que yo le genero a ella. Esta chica fue alumna mía y como tal, como alumna mía, pues digamos que gozo de confianza, ella me comenta muchas cosas, me habla todo el tiempo de cosas, me consulta, ella está terminando psicología, me consulta las decisiones que va a tomar, a ver yo qué opino. Le dicté a ella emprendimiento y liderazgo, entonces valiéndome de esa credibilidad que gozo ante ella, aproveché. Y empezamos a hablar de Dios, y empezamos a hablar, y empecé a contarle, no a decirle, mira, Dios esto, esto y lo otro. Ojo que si no recibes a Jesús, te vas para para el infierno. No, no hice eso. Lo que hice fue contarle testimonios de cosas que han pasado conmigo. Ella me miraba y me decía, ¿en serio? Y yo, sí, en serio. ¿Y te pasó eso? Sí, y de verdad. Y yo le decía, sí, eso no tiene explicación científica. Me pasó así, wow. Eso, la única es que viene de Dios. Ella ya empezó un poquito a sentir curiosidad. Curiosidad. Entonces aproveché no solo testimonios míos, le conté cosas que yo había visto de otras personas y le empecé a despertar a ella curiosidad. Y no solo le hablé yo, la escuché. Porque también cometemos ese error, ¿no? Hablamos y hablamos, hablamos, hablamos y no escuchamos. La escuché. Y casi que a manera de queja empezó a contarme cosas. Por ejemplo, me contó que ella tenía un mejor amigo desde el colegio y que a la fecha es su mejor amigo. Iba a la casa siempre, pero con el tiempo se dieron cuenta que el chico era gay. Y un día la mamá le dijo, necesito hablar contigo, fulano de tal, aquí a la casa no vuelve más. ¿Por qué? Porque es gay. Pero mamá, es gay, sí, pero yo sé que es gay. Sí, pero no vuelve, es mi mejor amigo, aquí no vuelve. Porque eso es pecado. Y yo, ¿y cómo te sentiste? Y me dice, no, pues, muy mal, era mi mejor amigo, mi mamá me prohibía, me agarré con mi mamá, y fue un desastre, porque dejamos de hablarnos un poco de días, mi mejor amigo no podía ir a la casa, me prohibieron juntarme con él. Ah, me contó que la mamá llegó al punto, ya la chica ya estaba en la universidad, llegó al punto de decirle, te sigues viendo con él, no te pago universidad. El mejor amigo. Nunca le explicaron que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Nunca le explicaron que Dios es Dios también de homosexuales, como es Dios de abogados, de médicos, de políticos, de ecuatorianos, peruanos, mexicanos, albaneses, italianos. No. Lo que le transmitió la mamá fue, Dios no gusta a ese chico. Y como Dios no gusta a ese chico, pues nosotros tampoco. Aquí no vuelve. Yo entré a explicarle. Tu mamá no entendió nada. Lo que pasa es que tu mamá, por ahí de Jesús, muy poco, es religión. Le conté los episodios en la Biblia donde Jesús se reúne con prostitutas, donde Jesús se reúne con recaudadores de impuestos. Y le demuestra amor. Que Jesús no ama al pecado, pero ama al pecador y quiere que el pecador deje de pecar. Entonces, ¿qué hubiera sido más bonito? Mija, venga, tratemos de involucrar más a ese chico porque mira, esto no está bien por esto, por esto, por esto. De hecho, fíjense algo, ella me decía que ella cree que una familia debe componerse por mamá y papá. Ella no está de acuerdo con el homosexualismo, ella no está de acuerdo con nada de eso, pero es su mejor amigo. Y es buena persona, yo conozco al chico, buena persona. Entonces, en vez de acercarlo, lo que hicieron fue alejarlo y alejarla también a ella de todo lo que se relacionaba con Dios. Porque para ella Dios era entonces un mezquino por allá que todo lo prohibía. Entonces, ¿cuál amor de Dios? Si a este que es homosexual, entonces no lo quiere. Eso fue lo que le transmitieron. Entonces yo empiezo a hablar con ella de más cosas, no a intentar convencerla, no a decirle, o tal vez sí, a intentar convencerla, pero no con prohibiciones, no con reglas. ¿Saben qué pasa? Que complicamos el evangelio.
Jesús vino a simplificar el Evangelio. Jesús vino a cortar esa brecha que se había hecho entre Dios y el hombre, producto de las normas, de las reglas, producto de lo que enseñaban los fariseos. Y Jesús viene y cambia todo. Cambia, quiero decir, cambia las formas. Y busca cortar esa brecha. Y muere luego en la cruz, resucita, y ahí hace el acto máximo y paga Él por los pecados de todos nosotros. Jesús vino a unir a la gente con Dios. Y la gente trata de desunir a la misma gente de Dios. Es absurdo esto. Hablamos mucho con esa chica, repito, le conté cosas y cada vez notaba más su interés. Entonces se me ocurrió hacerle una propuesta y le dije, oye, te voy a pasar un link de una película. Quiero que te la veas y me cuentes qué te pareció. Entonces le paso el link de la película de Mel Gibson, la de Jesús, pero la de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Me dijo que no se la había visto. Porque yo le pregunté, ¿has visto películas de Jesús? Y a veces en Semana Santa ponen por ahí en la casa alguna cosa, pero yo... Mira esta, mírala. Como a los 3-4 días yo dije, bueno, se la verá, no sé, yo creía que sí, estaba casi que seguro que se la iba a ver, porque repito, gozo de credibilidad con ella y ella me hace caso. ¿Por qué me hace caso? Porque gozo de credibilidad. ¿Por qué no le hace caso a la mamá? Porque la mamá no goza de credibilidad. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue imponerle una serie de normas y de prohibiciones. Se vio la película y me llama y me dice, mira, empecé a verla y de pronto no sé qué pasó y empecé a llorar, y cuando lo crucifican yo lloraba y me encantó la película, pero yo era feliz tanto que se la recomendé a una amiga. Entonces hablamos otra vez y le dije, ¿querés saber más? Y yo, mira, a mí me encantó. Entonces le dije, te doy un consejo. Empecé a leerte los evangelios, Mateo, no le dije evangelios, léete Mateo, Juan, perdón, le dije, léete Juan, luego léete Mateo y Lucas, pero le dije que primero se leyera Juan. Me dijo lo siguiente, me dije, mira, lo hizo, luego me dice, mira, iba yo leyendo y se me venían a la cabeza las imágenes de la Biblia, de la película, perdón. Entonces yo iba relacionando lo que estaba leyendo con lo que había visto en la película y fue genial esa lectura. Yo eso lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque cuando yo era niño me vi una película en Barranquilla, recuerdo, que se llamaba Greystock, Tarzán, la leyenda de Tarzán, y esa película era muy apegada al libro. Entonces yo me vi la película y luego me leí el libro. Entonces cuando yo leía el libro se me venían las imágenes de la película y fue mucho más entretenido, más divertido y entendí más el libro. Entonces yo utilicé eso como estrategia y ella me decía lo mismo. Me decía, mira, para mí fue genial esto. Fue muy chévere porque yo lo de la película lo traía acá. Entonces eso le despertó más interés, más interés. Y volvimos a hablar del tema. Pero no porque yo le dijera, venga, hablemos del tema, no. Ella empezó a buscarme y a contarme cosas como que le estaban pasando, y entonces a entender el por qué ciertas cosas no eran buenas. Y me decía, hubo cierta cosa en especial que me dijo mi mamá. Mi mamá me dijo, no haga esto porque esto es malo. Y yo le pregunté, ¿pero por qué? Me dijo, porque es malo y punto. ¿Pero por qué? Porque soy su mamá y punto. En cambio, venís vos y me explicás por qué está mal esto. Y ahora lo vengo a entender. Miren la diferencia. Miren la diferencia de la religión que impone, que obliga, que presiona, que ataca y que te separa de Dios. Hoy en día esta chica está absolutamente cambiada, es muy diferente, tiene unos 24 años ahora, tiene 24 años de hecho, y me dice, mira, a mí me cambió todo esto. Y me dice, si vos no me hablas, créeme que yo por ahí, le dije, nada, por ahí verá, ni otro te habla. Me dice, sí, pero yo te creí a ti. Pero ¿saben por qué repito? Porque si yo hubiera llegado a decirle, venga señorita, ojo, porque esto que usted no es malo. ¿Por qué? Porque es malo, punto. A Dios no le gusta. Pero no entro a explicar el por qué.
no entro a explicar el por qué el pecado separa al hombre de Dios, sino que simplemente le digo, el pecado separa al hombre de Dios y te vas para el infierno, berraca. No me va a parar ni 5 horas, pero entro a explicar el por qué. Por eso digo que esos 3 minutos, de los cuales les hablé al principio, detrás tienen algo más. Detrás tiene transmitir información, convencer, explicar con testimonios, enseñar. ¿Y de dónde está todo? ¿De dónde parte todo? De acá. La otra chica, amiga mía también, esta es un poco menor, hija de una amiga mía, cristiana. Un día hablé con ella y le dije bueno, ella venía con una Biblia en la mano y nos saludamos y digo, ¿de dónde venís? Y me dijo, no, del culto. Pero me lo dijo así, no me dijo vengo del culto, me dijo, del culto. Entonces yo noté eso. Y ay, ¿qué pasó? ¿Por qué esa cara? Ay. Y empecé a hablar con ella, me contó que no le gustaba ir, que no le gustaba bla, bla, ¿pero por qué? Porque todo fue una imposición. Y entonces inmediatamente me contó una anécdota. Y es que un amigo de ella, una amiga, perdón, había cumplido años. Ella está en segundo semestre de medicina. Una amiga había cumplido años, entonces le dijo a la mamá, vamos a hacerle cumpleaños aquí en la casa, no tenemos más donde hacerlo. Torta, helado, compraron 2 botellas de vino. La mamá le dijo ok, pero cuando estaban todos, él dijo, pero no me vas a colocar música. Entonces le pasó en una memoria con unos merengues cristianos. Merengue cristiano. Que yo sepa, los géneros musicales son pop, rock, baladas, no sé, música clásica, boleros, vallenato. Pero, ¿de cuándo cae en un género que se llama música cristiana? No, cristiano es el que recibe a Cristo, el que lo acepta. La música es música. Que habrá baladas, pop, rock, vallenato, dedicados a Dios, en sentido de alabanza o simplemente en sentido de hablar de Dios, es otra cosa. Pero el cristianismo no es un género musical, o el cristianismo es un género musical. Entonces le pasó unos merengues cristianos, y no tienes que poner estos. Pero mamá, ¿cómo voy a...? Sí, no me vas a escuchar nada más sino esto. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta la música del mundo. Mamá, pero es un... No. Me dijo, mira, nos comimos la torta, nos comimos el helado, estuvimos como 40 minutos, el vino rápido, y nos fuimos. Entonces yo salí furiosa, porque lo que era una fiesta se convirtió en algo horrible, mis amigos aburridos, yo decepcionada, apenada, porque mi mamá me impuso la música que yo tenía que oír en ese momento que era un cumpleaños. Entonces la mamá cristiana con su religión, ¿qué hizo? Alejar a la hija un poquito más de Dios. También aproveché y empecé a hablar con ella y empecé cosas. Me empezó a contar, por ejemplo, que el papá, que no era cristiano, era de padres separados, o es de padres separados, le habla mal de la mamá, que su mamá se enloqueció, y que casi que le atribuyó a esa religiosidad la culpa de la separación. Y sí, estoy seguro que sí. Porque lo mismo, en su hogar no transmitió a Dios, no transmitió información acerca de Jesús, transmitió religión y alejó a su hija. Jesús, repito, vino a acortar la brecha que había entre el hombre y Dios. Jesús vino a acercar al hombre a Dios. Y nosotros, el ser humano, se encargó de alejarlo más. ¿Saben qué es la geología? Es el estudio de la Tierra. A través de tesis, hipótesis, teorías de cómo funciona la Tierra, el suelo, el subsuelo, de los componentes, de los minerales, el ser humano estudia la Tierra y saca conclusiones. ¿Saben qué es la biología? Es el estudio de la vida.
a través de hipótesis, tesis, teorías de cómo funciona la vida humana, la vida animal, las plantas. Entonces el ser humano empieza a investigar desde su propio conocimiento, desde su propia conciencia, cómo funciona la vida y empieza a interpretar cosas. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber más de Dios? No tenés que recurrir a una cantidad de estudios teológicos basados en el estudio de Dios a partir del hombre. Porque mucha de la teología es el ser humano tratando de interpretar a Dios. Por ahí, miren, yo estudié Derecho y vi una materia que se llamaba hermenéutica jurídica, métodos de interpretación del derecho. Y por ahí vi hermenéutica teológica. El hombre intentando interpretar a Dios. A Dios no tenés que interpretarlo. Dios está acá, acá conoces todo. Acá está su palabra. No digo, ojo con esto, que no haya que leer libros o por ahí hacer, no sé, seminarios de estudios bíblicos. Diferente. Hay personas, hay escritores que se han puesto a plasmar sus vivencias en libros, testimonios. Hay escritores que han cogido la Biblia y han transcrito algunas cosas y han colocado cosas, digamos, tratando de explicar algunas cosas de una forma más simple. Buenísimo, excelente. Pero lo que voy es que hoy en día han salido unos teólogos que desde su propia opinión están intentando interpretar la Biblia y qué quiso decir Dios y qué no dijo y por qué así. Complicaron todo. Complicaron el Evangelio cuando todo está acá. Pero hoy en día hay teología más allá de la Biblia. La otra vez estaba viendo un pastor. El animal este que está en Job, de que algunos dicen que sale en Job, que algunos dicen que era un hipopótamo, otros que no sé qué, se me olvida el nombre en este momento, la verdad, y que está ahí por alguna razón. Pues el tipo se gastó 45 minutos tratando de explicar por qué se creía que era un hipopótamo. Pero a la vez hay otra vertiente que decía que no, porque decía que las orejas eran así, que yo no sé qué, y el hipopótamo no. ¿Qué importa si era un hipopótamo, si era un elefante? ¿Qué importa si era un camino? No sé, ¿qué importa? Entonces le daba más trascendencia a qué clase de animal era, a lo que pasó realmente con el animal. O a lo que pasó en el mismo libro de Job. A veces es como buscar relleno, es como buscar forma de transmitir información que no tiene tanto sentido. Jesús vino a simplificar y el hombre fue a complicar. Insisto, lean, además de la Biblia hay muchos libros que hablan acerca de Dios, testimonios, pero hay unos teólogos que de sus métodos de interpretación buscan interpretar a Dios y hacen teorías, hipótesis, tesis. ¿Qué le vas a interpretar? ¿Qué le vas a interpretar a Dios? Dios es claro, es simple, el Evangelio es simple. Y algo que es simple, ¿crees en Jesús? ¿Crees que murió por vos en la cruz? Te vas con Él. Tenés derecho a llamarte hijo de Dios y te vas a su presencia. No crees y te vas para la casa de te vas para el infierno. Pero eso es lo simple. Ahora, detrás de eso, hay que transmitir esa simplicidad también con cosas simples, con argumentos simples, con enseñanzas, con testimonios. ¿Por qué creen que están las parábolas en la Biblia? ¿Por qué creen que Jesús bien pudo, que Jesús vivió 33 años acá? Jesús bien pudo simplemente esperar en su trabajo de carpintería y un día se paraba y decía, chicos, acá, el de la gorra,
me van a crucificar, me voy a morir en la cruz, pero voy a resucitar. Crean en mí y serán salvos. ¡Chao! Y ya. No. Jesús habló, transmitió, dejó enseñanzas, dejó parábolas, situaciones ejemplares, para que una vez Él muriera en la cruz, todo esto nos quedara y lo transmitiéramos también. O sea, hay que explicarle a la gente las cosas. Porque si yo simplemente, o sea, a mi hijo, a mi hija, cuando empieza a crecer le digo, cree en Jesús, o te vas para el infierno, ¿vale? Ok, ya está. ¿Por qué? Porque sí, porque soy tu papá y te digo que creas en Jesús. Corre, ¿qué? Mi hijo por ahí me dirá, ok, y me hará pistola. Pero si yo le explico el por qué, ¿qué hay detrás? ¿Por qué es importante creer en lo que hizo Jesús? Ya va a ser diferente. Porque yo le empiezo a transmitir cosas y repito, si además le sumo testimonios, cosas que me han pasado a mí, a los demás, pues mucho más fácil. Y Dios también va a obrar. El Espíritu Santo va a hacer el resto también. Y el Espíritu Santo te va a hacer que esa persona se le abra un poco más el entendimiento, se le abra el corazón y va a asimilar, a aprender, a interiorizar. Lo que les contaba de mi amiga, la primera, la católica. Ella no quería saber nada. ¿Por qué? Porque ya no le enseñaron a Dios. Ella le presentaron fue religión. Me contó más cosas que no les cuento ahora por tiempo. Pero había cosas que la separaban de Dios. Siempre, me acuerdo que en la frase, en esta conversación con ella me decía, es que mi familia es muy religiosa. Es muy religiosa. Pero no poniéndolo como... No era como... Ay, qué bueno que mi familia es tan religiosa. No, mi familia es muy religiosa. O sea, era algo feo, era algo malo. Porque evidentemente era algo malo. Porque el Dios que la familia daba a conocer, pues, no era ese Dios de la Biblia realmente. Porque casi que ni enseñaban de Dios. Era más de la religión y de las normas que esta denominación transmitía. Me acuerdo con eso hablando con la mamá, me decía, yo no sé, fulana de tal, la hija, no sé, pero si desde muy pequeña siempre la hemos llevado por el buen camino, siempre iba a misa, siempre, yo ya había hablado con ella, ¿no? Eso que le estoy contando. Entonces me decía, yo no sé por qué ella. Y claro, pues ¿por qué? Porque lo que hicieron fue obligarla a ir a misa, lo que hicieron fue matricularla en una denominación religiosa, pero nunca le dieron a conocer a Dios. Y ahí está la diferencia. Por eso les digo, el Evangelio es simple, la vida cristiana es simple, no es complicada. Créanme que no es complicada. La complicamos nosotros, la enredamos nosotros. Coca-Cola. No estoy haciendo publicidad a Coca-Cola, ¿no? Pero por si acaso, de pronto por ahí me ven. Coca-Cola, la chispa de la vida. Digo, por ahí me ven y me pagan el comercial. Entonces, miren, no sé por qué hablé de Coca-Cola. No compliquemos el Evangelio. Debemos a conocer a Dios, no debemos a conocer religión. Debemos a conocer a Jesús, no debemos a conocer religión. ¡Ay! Miren, les cuento esta perla. Ayer tenía yo una gorra puesta que dice Messi. Es Messi. Messi. Yo feliz con mi gorra de Messi. En la noche me invitaron a participar en una reunión cristiana por videollamada. Y yo tenía mi gorrita de Messi puesta. Y de pronto, bueno, la reunión termina, y cuando termina una señora bastante mayor y bastante religiosa, me dice que pues, si podemos hablar. Yo estoy claro, y me llama. Jamás pensé lo que me iba a decir. Llega y me dice, es que te vi con esa gorra de Messi. Y yo, sí, es que mira, tú me habló de la idolatría.
mira, Messi esto es, sí, pero eso es idolatría. Nosotros solamente, yo le dije, ah, porque me preguntó, ¿te gusta Messi? Yo sí, me encanta Messi. Ay, Messi, yo siempre lo digo, todos tenemos muchas cosas buenas por las materiales, por las cuales agradecer, cosas que nos pasan a diario. Si hacemos una lista, la gente que se queja a veces por todo, por lo menos 10 cosas buenas tenemos que agradecer. A lo que nos gusta el fútbol, tenemos las 5 primeras, Messi, 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 Messi. Se lo dije a ella, pero que se lo dije en tono de broma. Pues eso es idolatría, bla, bla, bla. Era una pinche gorra de Messi, que ni siquiera estaba la cara de Messi, solo decía Messi. Eso, ¿saben qué es? Religión. Eso es religión. Yo no idolatro a Messi. Yo no le prendo una vela a Messi. Yo no le rezo a Messi, no le oro a Messi, yo no le pido a Messi. No, admiro a Messi, que me gusta el fútbol, nada más. Jamás me van a ver con una gorra que diga James Rodríguez. ¿No? O es pecado. No. O Cristiano Ronaldo, es pecado agravado. No. Eh, pero muchachos, chicos, chicos, no, no, no compliquemos el Evangelio, simplifiquemos, expliquemos, no demos nada por hecho, porque creemos que con obligar a nuestros hijos, amigos a ir a una iglesia, con obligar a nuestros hijos a que oren, a que reciten, ya con eso tienen. Y no, hay que darles a conocer al Señor, hay que darle a conocer a Dios, hay que darles a conocer a Jesús y explicarles cuál es la importancia, más allá de simplemente decirles crea en Jesús porque si no se condena. No, expliquémosles las cosas, que el Evangelio es más simple de lo que ustedes creen. Dios mío, en tus manos encomiendo este día que ya pasó y la noche que llega. Ay, no, mentiras, era del minuto de Dios, que me confundí. Chao, del programa. Que Dios los bendiga. Chao.